Muy bien, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Segunda Reyes, capítulo 23, versículo 31. Muy bien. El pecado destruye. Ya tenemos una idea, ya vamos al final de Segunda Reyes, ya tenemos una idea de lo que vamos a ver. Pero vamos a hacer un pequeño resumen rapidito para poder entender un poco, si bien ya lo hicimos la clase pasada, pero un poco para cerrar un poco este libro, ¿no? Así que acá vemos un mapa, este mapa no lo vimos la clase pasada, que en la parte más naranjita vemos lo que fue el imperio asirio, que es el imperio que vimos que estaba cayendo ya la semana pasada. Y los imperios que estaban naciendo o que se estaban las naciones que se estaban fortaleciendo era Egipto y Babilonia, ¿no? Y sobre todo Babilonia, que vamos a ver hoy cómo va a llegar a tomar toda esta área que está más violetita, ya saliéndose de toda la zona de Mesopotamia, yéndose más hacia Arabia y a todo lo que es la parte de Canaán acá, Judá, el norte de Israel, hasta las fronteras con Egipto, ¿no? Y toda esta zona acá más al norte también. Toda esta zona es el que va el imperio babilónico que va a conquistarlos, ¿no? Fíjense algunas cosas interesantes acá. ¿Se acuerdan de dónde salió Abraham? Ur de los caldeos, esta zona de acá, bueno, Ur, y acá esta carretera, este camino que era una vía principal, fíjense todo el recorrido que hace y pasa acá por Siria, luego acá hay ramificaciones hacia Damasco. Esto acá va a ser después que se va a unir hacia el norte también, después cuando más adelante, que va a llamar la vía Mare, que es una vía que une Egipto con todo lo que es Europa y Asia, y entonces muy interesante esta, y muy codiciada, ¿no? Esta zona es muy codiciada por un tema comercial y por un tema de pasaje de comunicación entre continentes, ¿no? Fíjense que esta vía une Europa, Asia y África, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y bueno, todas estas vías y por donde se movían, ¿no? Mesopotamia, como dijimos la clase pasada, es esta zona entre estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y es una zona fue como el centro del mundo por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? El mundo conocido de la época. Bien, esto es un cronograma. La clase pasada lo mostramos algo similar, pero queríamos mostrar algo diferente. Si bien volvemos a repetir lo mismo, pero es algo importante de entender. Y este está bastante claro, bastante interesante. Acá vemos que desde Saúl hasta el fin del Antiguo Testamento, ya por cuando Malaquías escribe, ya cuando ya volvieron del cautiverio y ya se establecieron y todo lo demás, al final Malaquías escribe este libro. Van a pasar 650 años desde Saúl hasta el final del cierre del Antiguo Testamento, ¿no? Van a pasar los reyes, van a pasar la llevada al destierro, en fin. Y bueno, esto se lo voy a pasar después porque está muy interesante. Está aclarado acá los profetas menores y los profetas mayores. ¿Se acuerdan que los profetas menores y los profetas mayores se diferencian no porque son mejores unos que otros, sino por la extensión del libro, ¿no? La extensión del libro. Y acá tenemos ubicados junto a sus reyes, o a los reyes que estaban y con relación a qué reino estaban actuando. Para pensarlo un poquito, acá Saúl, después tiene su hijo Isboset, termina después David tomando el reino porque Dios lo elige a David, y bueno, y acá toda esta línea de David, y fíjense el tamaño de cada barrita, es el tiempo que estuvo gobernando cada rey, ¿no? Fíjense que es interesante ver cómo se fue distribuyendo. Luego tenemos por este lado Israel, donde los diferentes... tenemos un micrófono abierto ahí. Ahí va.
Israel tienen diferentes reyes, pero no tienen descendencia unos con otros como acá, ¿no? Que siguen una línea. Acá no, acá se acuerdan que la clase pasada lo vimos, fueron cambiando y se fueron mucho antes, ¿no? Este año acá, que cuando acá fue a Siria que los llevaron a Israel, al Reino del Norte, los llevaron deportados y los parramaron por todo el mundo conocido. Pasaron 150 años casi, un poquito menos capaz, para que sucediera lo que vamos a ver hoy, ¿no? Unos 150 años que solo el sur tenía reino, el norte ya no existía más. ¿Se acuerdan que nosotros vimos a Ezequías, a Manasés, a Amós, a Josías? Y hoy vamos a ver estos reyes que son los que van a quedar para completar esos 150 años más o menos que pasaron. Y bueno, después acá hay detalles tipo los 70 años de cautiverio, el fin del cautiverio, el retorno, el segundo retorno del cautiverio, el tercer retorno, y bueno, y acá cada uno de los profetas que fueron estando por ahí. Este profeta es Miqueas, es el que vamos a verlo después, ahora después a partir de la clase que viene. Bueno, un poco ahí para ver un poco la relación, después se le paso esta imagen. Bueno, acá también vamos rapidito, acá también vamos a hacer un repaso rapidito. En el 732 ya Isaías predice la caída de Babilonia, ya eran muchos años antes, fíjense que va a ser en el 582 donde más o menos donde va a terminar siendo todo el pueblo de Israel siendo llevado. Son 150, 200 años casi que pasaron de una cosa a otra, mucho tiempo. Eh, Acá en este año fue 647, aparece Jeremías, que hoy lo vamos a nombrar porque fue alguien importante en toda esta vuelta que se da acá. Babilonia conquista Siria. Fíjense que Jeremías nace antes que apareciera Babilonia, ¿no? Acá en este gráfico dice que Nabucodonosor empieza su mandato. Acá hay algo interesante en esto que Nabucodonosor por un tiempo cogobierna con su padre. Tanto es así que vamos a ver ahora en las lecciones que Nabucodonosor es uno de los que viene al final en la segunda deportación que va a haber, en el segundo ataque hacia Jerusalén, donde viene la destrucción. eh, Nabucodonosor viene él mismo en persona, porque estaba co-gobernando con su padre, ¿no? Y deja instaurado un gobierno ahí, y él retorna, eso lo vamos a ver ahora, porque en ese periodo muere su padre y él queda como rey supremo del imperio en ese periodo, ¿no? Bueno, acá Daniel, Ezequiel son llevados a Babilonia en este tiempo, 617. Y bueno, acá es cuando digo que Nabucodonosor destruye Jerusalén, acá sería gobernando. Y luego el fin del gobierno de Nabucodonosor. Y todo este periodo que está acá en esta rayita, esta franjita que va acá, es el periodo de los 70 años donde está cautivo Judá en Babilonia, ¿no? Luego vienen los persas y bueno, hay todo un proceso de cambio donde los judíos retornan como es a Judá, ¿no? A la zona de donde pertenecían. Esta es una imagen de Babilonia actualmente. Muchas de estas cosas fueron restauradas en el tiempo de Saddam Hussein. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Esto está en Irak hoy día. Saddam Hussein tenía un proyecto de la reconstrucción de Babilonia. Era algo muy descabellado de parte de él, muy loco, pero él tenía un proyecto de la reconstrucción. Y bueno, todo esto son restos que quedaron y fueron reconstruidos. Esto existe hoy día y se visita, el que se anime a ir hasta ahí, ¿no? Existe esto hoy día. Bien. Alguien que se merece el mayor de los respetos es el hijo de Amón, el cual provocó una revolución completa en la vida de Israel. Estamos hablando del rey José. Vamos a mirar este pequeño video ahora. ¿Se escucha bien? ¿Alguno que me diga si se escucha bien? Y se escucha. Bien. Vamos a mirar este pequeño video para tener una noción.
de dónde venimos y lo que vamos a ver hoy, porque es muy confuso todos los líos que se dan hoy en la lección de hoy. Entonces, para poner una línea de tiempo, vamos a mirar este video rapidito. Josías. En su reinado se encontró el libro de la ley que Moisés les había dejado. De ahí que sabemos que por mucho tiempo Israel no vivía bajo los principios de Dios. Al mismo tiempo se exterminó todo lo relacionado a la idolatría, ya que Israel se había apartado en pos de otros dioses. Asimismo se celebró la fiesta de la Pascua, la cual no había sido hecha desde el período de los jueces. Después del gran reinado de Josías, se sentó en el trono su hijo Joacás, el cual hizo lo contrario a su padre. Joacás fue llevado preso a Egipto a manos del faraón Necao. Dicho sea de paso, este faraón mató al rey Josías en una batalla. Posteriormente, Necao, al llevarse preso a Joacás, tomó al otro hijo de Josías y lo puso por rey sobre Judá, el cual se llamaba Joacim, o también conocido como Eliaquim, siendo un rey malo. Joacim no pudo hacer nada frente a la primera invasión en el reino del sur, en la cual murió a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tras su muerte, es su hijo quien toma su lugar en el trono, Joaquín, o también llamado Jeconías. Este rey sufre la segunda invasión por parte de Nabucodonosor, en la cual se llevan cautivos a los habitantes de Jerusalén juntamente con su rey Joaquín. Tras la invasión de Babilonia, es el mismo Nabucodonosor quien coloca como nuevo rey en Judá al tío de Joaquín, el cual se llama Sedequías o Matanías, el cual llegó a ser un rey muy malo. Sedequías llega a ser el último rey que gobierna en el reino del sur, ya que Nabucodonosor efectúa una tercera invasión, donde se llevan cautivos a todos los habitantes de Judá. Como resultado de esta última invasión, el templo de Salomón es destruido y sus tesoros son llevados a Babilonia. Al mismo tiempo, las personas que sobrevivieron huyen a Egipto y finalmente, por misericordia de Dios, un tiempo después el rey Joaquín es liberado. Muy bien, seguimos. Más o menos para tener una idea de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Joacán es rey de Judá. Ahora sí arrancamos con con lo que dice la lección de hoy, la Biblia, ¿no? Arrancamos por el versículo 31 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Fíjense que reinó 3 meses, ¿no? Es interesante que nosotros vimos la clase pasada que Manasés gobernó más de 50 años, ¿no? Fue mucho tiempo. Sin embargo, este muchacho reinó solo 3 meses. ¿Y por qué reinó 3 meses? Bueno, vamos a ver por qué reinó 3 meses, ¿no? Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. No es Jeremías el profeta, es otro Jeremías, ¿no? Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor y esto es una constante que se va a dar a partir de ahora. Después de Josías no hubo ninguno que quisiera lo bueno ante los ojos del Señor. Todos van a hacer lo malo, ¿no? Ya hay como una distorsión, ¿no? Y es algo interesante también porque después de todo lo que pasaron, de descubrir... la ley, de hacer toda la Pascua nuevamente, todo lo demás, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Como que ese círculo vicioso que quedó de volver al pecado, siempre quedó instalado en el pueblo, ¿no? Siempre quedó presente ahí, ¿no? Igual que sus antepasados, ¿no? El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel de Ribla, en la tierra de Amat, para impedir que él gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara tributo, 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Bueno, a partir de ahora va a haber un pequeño periodo donde va a estar independiente Judá, pero a partir de ahora los imperios y todas las naciones de alrededor son las que van a dominar y van a cobrar tributo y van a estar con el peso sobre Judá, ¿no? Así que ya, como que ya empezó una escalada de cosas que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya el juicio del Señor comenzó a aparecer acá, ¿no?
Y bueno, y apareció este faraón Necao, ¿no? Que ya puso preso a Joacás, por eso gobernó solo 3 meses. Tuvo 3 meses y este faraón fue el que mató a Josías, ¿no? Al padre de Joacás, ¿no? Joacim, rey de Judá. Luego, en el 34 dice, el faraón Necao puso en el trono a Eliaquim, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacim. Es interesante con el tema del cambio de nombre porque el cambio de nombre tiene mucho significado, ¿no? Dios muchas veces en la Biblia le cambió el nombre a personas, ¿no? Jesús mismo a Pedro le cambió de nombre, ¿no? Y vimos que Dios en el Antiguo Testamento le fue cambiando nombre a varias personas, ¿no? Es algo muy interesante el tema de los nombres, ¿no? Pero ¿qué significado tiene que alguien le cambie el nombre a otra persona? Tiene que ver con que esta persona que cambia el nombre, el que decide cambiar el nombre, tiene autoridad sobre el nombre, sobre la persona que ha sido cambiado su nombre. Es superior a esa persona. En el sentido de un hombre, cambiarle el nombre, a otro hombre, por ejemplo, en este caso el faraón, al cambiarle el nombre a este rey, lo que está haciendo es como dejando señalizado acá delante de todo el mundo que él es el que tiene la autoridad sobre esta persona, ¿no? A tal punto que le cambia el nombre. El nombre estaba relacionado siempre con la persona. El nombre tiene que ver con la personalidad, con la persona, con la identidad de la persona, ¿no? Si viene alguien y dice, bueno, yo te cambio el nombre, ahora ya no te vas a llamar así, te vas a llamar de esta otra forma, es porque esta otra persona tiene la autoridad sobre esa persona. Y eso pasa con Dios cuando cambia el nombre de las personas, porque Dios en autoridad a esa persona le cambia el nombre y le cambia también, hemos visto, el destino hacia donde esa persona iba y lo transforma hacia lo que él quiere, ¿no? En el caso del faraón con Eliakim, lo que hace es dejar en claro de que él es el que está mandando sobre Judá y él es el que está por encima de este rey que él ha puesto, ¿no? Y eso es muy interesante. Esto habla de esclavitud en este sentido y en autoridad también, ¿no? Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Ya no tuvo 3 meses reinando y ya murió ya allí. Para obtener la plata y el oro que Faraón Necao exigía como tributo, Joacim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagara una proporción de sus riquezas. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Fíjense que reinó bastante, ¿no? No comparado con el que vimos la clase pasada, pero sí es un buen tiempo y estando bajo el imperio, el dominio de otra nación, más todavía, ¿no? Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Y ahora vamos a ver un pasajecito de Jeremías, son 11 versículos, lo vamos a escuchar, que es importante. Jeremías ya estaba ejerciendo como profeta acá, ya estaba grande, ya tenía relación con los que estaban en la vuelta y fue un protagonista con el tema de la voz de Dios estar presente ahí, ¿no? Nunca falta la voz de Dios. Dios siempre está hablando. Dios nunca se calla. Dios siempre está diciendo, bueno, el camino va a ir por acá. Si vos no haces lo bueno va a pasar esto. Dios siempre está recalcando, siempre está la voz de Dios presente. Y en este tiempo no fue diferente. Jeremías venía de parte de Dios y hablaba de parte de Dios al pueblo y le decía, bueno, esto es lo que va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Por esto, por esto y por esto. Y va a pasar. Y es tal lo que Dios dice a través de Jeremías que es totalmente literal. No usa una analogía. Él usa una literalidad con números, con fechas, con todo, que es algo impresionante que le pido que presten atención y escuchen lo que vamos a ver ahora. Este mensaje del Señor para todo el pueblo de Judá le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim sobre Judá.
Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén: Durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Una y otra vez, el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Fíjense qué interesante algunas cositas que dice Jeremías acá, ¿no? Faltaban algunos años todavía para que sucediera esto. Pero Jeremías, primero, lo llama a Nabucodonosor. En esta versión dice mi representante, pero seguramente si ustedes usan la Reina Valera o alguna otra versión, dice mi siervo. Nabucodonosor, mi siervo. Esto es muy interesante, porque en realidad uno cuando asocia a alguien que sirve a Dios es alguien que lo está honrando. Y Nabucodonosor no estaba honrando a Dios acá, él estaba honrando a su propio gobierno, a su propio reino. Él tenía hambre de victoria, de conquista, ¿no? Y no tenía nada que ver con el Señor. Cuando pasen los años, cuando vayamos a estudiar más adelante Daniel y otros libros, nos vamos a dar cuenta de que Nabucodonosor tiene una transformación y termina reconociendo a Jehová como Dios. Es algo muy interesante el proceso que tiene Nabucodonosor, pero en este momento el servicio que él le está dando a Dios, él no sabe que lo está haciendo. Él está siendo usado por Dios para llevar el juicio contra la nación de Judá. Pero él no está enterado. Él es un instrumento que no sabe que está siendo usado. Pero luego, en el sentido de honrar a Dios, él va a reconocer a Dios, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchas veces hay gobernantes que se creen dueños del mundo o dueños de las circunstancias que están pasando, y sin embargo nadie es más que Dios y nadie puede llevar la historia con sus propias manos. El que lleva la historia con sus propias manos es Dios. Y esto es muy interesante, que va a quedar como la conclusión final, ¿no? Y lo otro es que la precisión de la cantidad de años. Dice que 70 años iban a estar en el cautiverio. Faltaban años todavía para ser llevados, pero él dice que iban a pasar 70 años en Babilonia. Y sucede así, se cumple literalmente tal como dice Jeremías. Y es algo muy interesante, ¿no? Así que los invito a que también en su casa, después con tiempo, lean toda la parte de Jeremías que habla sobre estas profecías, sobre lo que va a suceder, porque es algo tan concreto, tan directo que
que asombra, uno se maravilla y dice, wow, cómo está ligado y cómo realmente Dios fue tejiendo todo esto para que se cumpliera esta palabra de Dios, ¿no? Bueno, seguimos. En el capítulo 24, versículo 1 dice, durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Fíjense que hasta acá, hasta este momento, estaban siendo gobernados por los egipcios. Judá estaba bajo el dominio egipcio, pero ahora ya Babilonia tomó fuerza y ya se acuerdan que Egipto se había aliado con Asiria para combatir a Babilonia. Bueno, Babilonia ya agarró fuerza y ya tomó toda esta parte y vamos a ver lo que sucede con Egipto ahora más adelante. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas, a fin de destruirla tal como el Señor había prometido por medio de sus profetas. Y vieron acá esto que está resaltado en amarillo, ¿no? Fíjense que dice que entonces el Señor mandó contra Judá, ¿no? Bandas de saqueadores y babilonios, arameos, moabitas, gente que venía a saquear y a destruir, mandados por el Señor, dice la Biblia, ¿no? La Biblia lo dice, ¿no? Mandado por el Señor. Y acá entramos en aquel tema sobre la voluntad permisiva de Dios o esa voluntad que incide a que esto suceda, ¿no? Entra esa línea donde Dios estaban todos buscando esta guerra y Dios estaba frenando y de repente los soltó y dejó que esto sucediera, o Dios los incitó a que los hiciera, ¿no? Es algo difícil de decir y se han hecho teologías sobre estas cosas y todo lo demás. Pero la cuestión es que Dios es soberano y Él es el dueño de la historia. Más allá que Él permitió o lo que sea el que haya pasado, es Dios el que está haciendo que llegue este juicio sobre Judá. Y esto no le cabe duda a nadie, ¿no? Es Dios el que está permitiendo que llegue este juicio. Y llega la destrucción, y llega la destrucción. Y dice en el 3, dice, estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado a Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Manasés es ese Manasés malo que vimos al principio, que fue lo peor de lo peor, el peor rey de Israel, el peor gobernante de Israel, simbolizaba toda la maldad de Judá, perdón, simbolizaba toda la maldad del pueblo de Dios. Desde allá el comienzo, lo dice en la lección que vimos la clase pasada, ¿no? Desde que salieron de Egipto hasta este momento, ¿no? Manasés era el símbolo de toda esa maldad, ¿no? Y como que lo de Manasés fue lo que derramó el vaso, ¿no? Ya no había vuelta atrás, ya, no había chance, ¿no? Mismo Manasés se arrepiente y tiene una cuestión personal con Dios, pero mismo así, lo que había sucedido con el pueblo no tenía vuelta atrás. Porque el pueblo en sí no llega a un arrepentimiento, no llega a un cambio total, ¿no? Eh, y dice, el Señor no había perdonado esto, no hay forma de perdonar, ¿por qué? Porque también no hay un arrepentimiento para que llegue ese perdón, ¿no? Hay un límite donde no se puede pasar y bueno, ya en este caso se había pasado. En el 5 dice, los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos los logros están registrados en el libro de Historia de los Reyes de Judá, que no es el libro de Crónicas ni este libro de Reyes, sino que eran registros que quedaban que cada reino tenía, ¿no? Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en su trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el Éufrates. Babilonia ya estaba en los extremos de su apogeo de conquistas de tierra, ¿no? Era muy fuerte y Egipto ya dejó de ser Egipto. Ya había dejado por mucho tiempo de ser aquella potencia, ¿no? Había agarrado un poco de fuerza, pero ahora a partir de ahora ya Egipto
es apenas una nación y no volverá a ser potencia, ¿no? No volverá a ser un imperio. Bien, Joaquín ahora. En el versículo 8 dice que Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neutza y era hija de Al-Natán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, como viene pasando, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio, entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes, sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Y Joaquín es muy importante. Joaquín es muy importante en toda esta cuestión ahora, porque Joaquín va a ser la transición entre este periodo y los periodos que vienen, ¿no? Va a ser el eslabón que va a unir una cosa con la otra. Por eso Dios, vamos a ver que Dios lo va a cuidar a Joaquín. Porque uno dice acá, se rindió y acá todo mal, pero mismo en todo lo malo, Dios va a cuidar a Joaquín y va a cuidar esa promesa que él hizo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá, bueno, pasan algunas cosas. Viene, como dijimos al principio, viene el propio Nabucodonosor a Jerusalén, hace un sitio, ¿no? Y todo ese tema de guerra y todo lo demás. Y bueno, Joaquín y su madre y todos los oficiales se rinden ante el poderío bélico de Nabucodonosor, ¿no? Durante el 8.º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo, del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10.000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país gente más pobre, ¿no? Llevaron a lo que para ellos era útil, ¿no? Y aquello que para ellos no era útil lo dejaron en el país. O también, no solo lo que era útil, sino que también aquello que podía ser una amenaza, que podían volver a armar como una revolución o armar un ejército. Entonces se llevó todo este tipo de personas, se las llevó Nabucodonosor con ellos. Y eso es un viaje muy largo. Fíjense que aquella ruta que nosotros vimos al principio es un recorrido de muchos y muchos kilómetros y fíjense que lo hacían a pie, ¿no? Algunos podían tener algún animal, pero llevar todas estas personas llevó todo un tiempo, ¿no? Fíjense qué interesante. Nabucodonosor, dice en el 15, llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto a su madre, a reina madre, la esposa del rey, sus funcionarios, a las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7.000 de los mejores soldados y a 1.000 artesanos y a otras personas habilidosas. Todos fueron fuertes y aptos para la guerra. Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey y le cambió el nombre a Sedequías. Y acá aparece Sedequías. En la tradición judía, para los judíos, este Sedequías este hombre no fue reconocido como un rey de Judá, porque primero no seguía la línea genealógica de David. Eso es lo primero. No era un heredero del trono. Y también fuera alguien puesto por el mismo Nabucodonosor, ¿no? Entonces como que no fue reconocido por el resto de cosas, porque era el tío, ¿no? Era el tío. Y es interesante lo que sucede ahora con Sedequías, ¿no? En el 18, Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro.
como dijimos hoy, todo tiene un límite delante de Dios, ¿no? Dios da oportunidades, pero llega un momento que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y viene este destierro. Hay algo interesante con el tema del destierro, ¿no? Que si bien es el final, un final triste, como hablábamos hoy con Bartán, ¿no? Es un momento triste de lo que está sucediendo acá, pero siempre las disciplinas son tristes, son difíciles de llevar adelante, ¿no? Pero Dios no hace esto en venganza, ¿no? Dios no es alguien vengativo. Dios hace esto para enseñar. A tal punto vamos a ver que hay una enseñanza, es que ya cuando vuelven, después de los 70 años, ya los judíos no van a ser iguales. Porque van a tener un montón de defectos, pero nunca más van a volver a la idolatría, que ha sido el tema central desde que salieron de Egipto. La idolatría, siempre volvían a adorar otros dioses, ¿no? Van a hacer un montón de cosas, pero nunca más van a adorar ídolos después que vuelven de Babilonia, ¿no? Y hay una corrección, ¿no? Cuando se lo lleva allá, hay toda una transformación. Suceden muchas cosas en Babilonia que van a ser de beneficio incluso para la venida de nuestro Señor, ¿no? Por ejemplo, las sinagogas, que la vemos en el Nuevo Testamento, nacen en el destierro, en Babilonia, nacen en ese lugar, ¿no? Muchos libros fueron escritos ahí de la Biblia, ¿no? Mucha cosa pasó ahí en ese lugar. Entonces fue un lugar importante, ¿no? Y muchas veces uno desprecia ese momento de castigo, ¿no? Y uno lo ve como algo malo sin ver lo que hicimos mal, ¿no? Pero el castigo o la disciplina son necesarias. Son necesarias porque nos transforman, nos cambian. Y Dios usa eso para transformarnos, ¿no? Nunca tomemos como que las disciplinas, los momentos difíciles, son en venganza o son simplemente a calmar la ira de alguien, ¿no? Sino que siempre la disciplina de parte de Dios es para restaurar y para transformar y para mejorar, ¿no? Siempre tenemos que considerar y tener en cuenta eso, ¿no? Viene el tiempo y vienen cosas feísimas ahora, ¿no? En Segunda de Reyes, capítulo 24, en la segunda parte del versículo 20, dice así: Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, así que el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Pasaron 2 años de asedio ahí, ¿no? Terrible. Cuando un ejército poderoso rodea una ciudad que no puede entrar por su muro y todo lo demás, los que están adentro no pueden salir. Nadie entra, pero nadie sale. Entonces están con agua limitada, comida limitada, y seguramente duraron tanto tiempo porque por las construcciones que había hecho Josías, ¿no? Que tenían un abastecimiento de agua subterránea muy bueno, hay un montón de cosas que habían pasado que seguramente beneficiaron para que tener un tiempo más de sitio y aguantar, pero ya estaba llegando a su límite, ¿no? Y bueno, y tuvo, dice que hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo, lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que estaba entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle de Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en la llanura de Jericó porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. No había lealtad hacia Sedequías, y era algo obvio, ¿no? Ya se había perdido el rumbo, no había liderazgo, no había un referente, ya Dios no estaba y ya no había capacidad tampoco en los hombres de seguir adelante. Y esto ya se había complicado del todo.
Dice en el 6, capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dedicó sentencia contra Sedequías. Y esto es bravo lo que viene ahora, ¿no? Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron en cadenas, con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. ¿Te acuerdas que a Manasés también lo ataron con cadenas? Bueno, lo llevaron también a Babilonia. Esto que le sacaron el ojo, en realidad en la traducción, si uno va a lo literal, en realidad no dice que le clavaron como unas estacas ahí, lo dejaron ciego, y era una práctica que no era común a los babilonios. Los babilonios no eran tan bárbaros como otros imperios de la vuelta, ¿no? Ellos no eran así. Pero se ve que hubo mucha ira contra Sedequías y contra lo que había sucedido y quisieron dejar un gran ejemplo, ¿no? ¿Y por qué hacen esto de los hijos de después lo dejan ciego y lo llevan? Porque la idea era que lo último que viera Sedequías fue esto, ¿no? Y es como una tortura que le dejan en la cabeza lo último que fue la masacre de sus hijos, ¿no? Terrible, ¿no? Es una práctica que la va a llevar a cabo que va a ser muy común los persas. Los persas sí eran muy violentos, pero no era común con los babilonios. Ya de vez en cuando pasaba, pero está. Acá se dio en este momento, ¿no? Y bueno, viene la parte que capaz que duele al leerlo, ¿no? Después de uno vivir todo lo que pasó Reyes, como todo lo que pasó David, todo lo que pasaron para lograr llegar al templo, ver esto es bastante complicado, ¿no? Dice en el 8, el 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán. Acá seguramente el padre de Nabucodonosor ya había muerto. Nabucodonosor se quedó en Babilonia, en la capital, a causa de que él estaba gobernando, ¿no? Y mandó a otro jefe del ejército a hacerse cargo allá, ¿no? Capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico, quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico, mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Terrible destrucción, terrible destrucción. Acá es algo vergonzoso lo que pasa, pero también más allá de la vergüenza, del dolor, del fin de una etapa, pierden la identidad. La importancia del templo era muy grande, porque el templo le daba identidad al pueblo. ¿Por qué? Porque el templo tenía una parte donde era el lugar santísimo, que era donde la traducción judía le llama la Shekinah, que es esa presencia de Dios que estaba permanentemente ahí, donde nadie podía entrar, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año en la expiación, ¿no? Solo una vez al año, ¿no? Y sin embargo eh, eso era lo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Se acuerda el tabernáculo como era establecido, que fue el antecesor del templo? El tabernáculo era una carpa que estaba en el medio del desierto y las tribus se ponían alrededor, todo alrededor, formadas, y el tabernáculo quedaba en el medio como presencia de Dios. Y estaba la nube de la presencia de Dios presente ahí siempre, ¿no? Porque era el símbolo de la presencia de Dios. Y aquí un ser humano, un ejército, un imperio humano, viniera y destruyera ese lugar, era el símbolo de algo muy fuerte, ¿no? No estaba destruyendo a Dios, porque obvio que no estaba destruyendo a Dios, pero le estaba destruyendo la identidad a este pueblo, ¿no? Y era algo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, destruirle algo que le pertenecía. Un pueblo que estaba llamado a tener una comunión con el Creador. Un pueblo que era llamado a vivir, a ser el representante del Creador en esta tierra. Un pueblo llamado a llevar luz a esta tierra, a vivir en comunión con Dios. Y sin embargo, rechazó todo eso a causa de vivir como cualquier hombre, alejado de Dios. Y tuvo esta consecuencia, perdió su identidad. Llama un poco la atención esto porque tiene mucho que ver con lo que le pasa a todo ser humano, ¿no? El ser humano fracasó en tres etapas. El ser humano primero fracasa en Adán, donde Adán tiene todo para vivir en comunión con Dios, vivía en comunión con Dios, y Adán, como
como se le llama a esa representación federal, ¿no? En Adán estaba representado todos los seres humanos, ¿no? Lo que hizo Adán lo haría cualquiera uno de nosotros, ¿no? Que es estar en comunión con Dios y decide hacer su propia ley, basado en otras cosas, pero es el ser humano que decide hacer su propia ley y ir y tomar el fruto. Y cuando toma ese fruto que Dios había dicho que no, porque era una cuestión que Dios había ordenado así. Pero el hombre dice, no, yo voy a decidir que sí puedo hacerlo y toma su propio camino y se aleja de Dios. Fracasa en eso de tener comunión con Dios. Yo siempre digo, hago el ejemplo del pez en el agua, ¿no? El pez fue creado para estar en el agua. Un día el pez decide, bueno, yo ya no quiero estar en el agua porque a mí nadie me pone reglas y yo me voy del agua. Y el pez sale del agua. Durará 10 minutos ahí afuera revolcándose, pero se termina muriendo. ¿Por qué? Porque fue creado para estar adentro del agua. El ser humano fue creado para estar en comunión con Dios. Y las reglas que Dios puso no fueron caprichosas, fueron para cuidar a que ese ser humano viviera bien. Y la única forma del ser humano vivir bien es en comunión con Dios. Lo rompió eso el ser humano. No fue Dios que rompió, fue el ser humano que se alejó y ya fue necesario que pasara todo lo que sucede en la historia, que venga Jesucristo para que pueda el ser humano retornar a tener esa comunión, a volver el pez hacia el agua, ¿no? Fracasó como hombre, como ser humano, como individuo. Luego la familia llama a Abraham, tiene sus hijos Abraham, luego viene Jacob, tiene su familia, y qué lleno de lío que es esa familia, lleno de complicaciones, lleno de circunstancias difíciles, lleno de malas decisiones, ¿no? Mismo Jacob es una persona que ya las decisiones que toma al comienzo son todas malas decisiones, ¿no? Egoístas, viviendo para sí, alejado de lo que es Dios, ¿no? Y como familia también fracasa el ser humano. Y lo vemos hoy día en la familia hoy día, ¿no? Hay un fracaso. Queremos formar otros tipos de familia porque nos creemos que son mejores o porque tenemos la libertad, el pez queriendo vivir afuera del agua, ¿no? Cuando Dios ordenó al hombre, la mujer y sus hijos, ¿no? Mismo así, cuando es una familia heteroparental, que es como Dios, esa familia nuclear, como Dios la creó, mismo esa familia la rompemos cuando hay adulterio, cuando hay traición, cuando hay falta de respeto hacia los hijos, la rompemos y fracasamos como familia. Y luego viene esto último que nos enseña este final. Todo este proceso desde Adán hasta ahora es un proceso donde Dios nos muestra al ser humano que fracasamos. Lo más cercano que tuvo Dios, el ser humano de Dios fue Adán. La familia más cercana que tuvo de Dios fue esta familia que terminó metida dentro de Egipto y creciendo y formándose como nación. Y lo más cercano que tuvo a Dios como sociedad, como nación, fue esta Judá. Fue esta Judá y fracasó también. Fracasó como sociedad, fracasó como nación. No hay forma. El ser humano, ni como individuo, ni como familia, ni como sociedad, como nación, puede hacer algo sin Dios, porque fue creado para estar con Dios. El Antiguo Testamento nos deja claro que no somos capaces como ser humano de rendirnos ante Dios. Por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso el ser humano necesita a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un fracaso social, hay un fracaso familiar y hay un fracaso individual. El ser humano necesita a Jesucristo para retornar al agua, como el pez, para retornar a la comunión con Dios. Y bueno, y acá esta rotura de identidad queda evidente. Y dice que después Nabuzaradán, capitán de la guardia, dice en el 11, llevó cautivo a las personas que quedaban en la ciudad y los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población, pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran en la ciudad, los viñedos y los campos. Una cuestión de cuidar parte de su imperio, ¿no? Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce. Cada una de estas cosas que van rompiendo la identidad de los judíos, identidad del pueblo de Dios como pueblo de Dios, ¿no? Que estaban enfrente al templo del Señor, las carretas de bronce para llevar el agua,
el enorme tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para cenizas, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones, y todos los demás objetos de oros y puro o de plata. Y bueno, y acá empieza a describir todo lo que, el peso que tenía cada una de las cosas, las riquezas que habían. Y acá dice en el 16 al final, dice, estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Fíjense cuántos años habían pasado y estas cosas estaban presentes ahí, ¿no? Y en este momento se rompe, se rompe. ¿Se acuerdan que cuando Saúl llega al reinado es porque ellos piden rey, porque todas las naciones tenían rey, ¿no? Y esto que ellos quisieron hacer termina en un fracaso, ¿no? Después de pasar todos estos años, terminan en un fracaso, ¿no? Bien, en el 18 dice Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote, se llevó a todos, ¿no? Al sacerdote de segundo rango, Sofonías, a los tres porteros principales, de la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal de comandantes del ejército, quienes estaban a cargo de reclutamiento de otros 70 ciudadanos. Esto es interesante también, porque al llevar al sumo sacerdote, lleva también, no los mata, los lleva a Babilonia, ¿no? Porque va a continuar la línea sacerdotal también, ¿no? Que eso es algo interesante y es algo importante, ¿no? Dios no termina con todo, Él deja un remanente, pero no por fidelidad a esta gente. Por fidelidad a David y por fidelidad a sí mismo, a su palabra, a lo que él había prometido y porque él tenía un plan. Y porque Dios tenía un plan. Nabuzaradán, dicen al 20, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra al llevarlos al desierto. Y bueno, dejan un gobernante acá, ¿no? Dejan un gobernante que queda a cargo de todo. Y bueno, y acá hace un recuento de todo lo que sucede, todo lo que va pasando. Pero quisiera llegar a este final, acá en el versículo 24. Gelabías le juró que los funcionarios babilonios no querían hacerle ningún daño porque había un poco de miedo y tenían miedo. Y no les tengan miedo, dice este hombre, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien. Les prometió. Después, a mediados del otoño de este año, Ismael, hijo de Netanías y el nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Jedaías. No había algo organizado ahí, nadie se quería a nadie, nadie entendía nada, no lograban en la tierra vivir de una forma correcta. En este proceso que vimos hasta ahora, Daniel, sus amigos y Ezequiel fueron llevados ya a Babilonia. Jeremías no, Jeremías queda en Jerusalén, no es llevado, no es deportado, y es interesante que tampoco, también no es muerto, sino que él queda ahí como, como esa voz de Dios, ¿no? Como esa voz de Dios. Pero Dios también lleva su voz a Babilonia, ¿no? Y sabemos todo lo que pasa en Daniel, todo lo que pasa con sus tres amigos y toda la profecía que nos deja Ezequiel también, ¿no? Es interesante. Y bueno, y también mató a todos los judíos y Babilonia no estaba con él en Mizpa. Entonces, toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto porque tenían miedo a que les pudieran hacer. Bien, en el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. Ya acá termina el reinado de Nabucodonosor. Joaquín está preso en Babilonia, ¿no? Y el nuevo rey
Evit Merodac, fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a los de los demás reyes exiliados en Babilonia. No sabemos por qué sucede eso en los hechos, porque no se dice. Sí sabemos por deducción, porque sabemos que Dios puso eso en el corazón de este rey, porque él tenía algo importante con Joaquín. Y dice en el 29, le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. ¿Y por qué es importante esto? Porque Joaquín es el descendiente de David y a través de Joaquín va a seguir la descendencia hasta llegar a Jesús. Cuando termina esta etapa, este eslabón es muy importante, porque esto es lo que enlaza para que no se corte la línea genealógica hasta Jesús, porque tenía que cumplirse. El Mesías debía venir de la línea de David. Y era fundamental que esto sucediera. Y por amor a David, por amor a su palabra, por amor a nosotros, para que se cumpla su palabra, Dios cuidó la vida de Joaquín y manejó los hilos de la historia para que Joaquín fuera ese eslabón que a partir de acá vendría la línea que llegaría hasta Jesús. Dios tiene misericordia a tal punto que no termina con todo, sino que deja un remanente, deja una esperanza en la cual ese pueblo va a volver, no va a ser más idólatra, pero sí va a reconstruir los muros, se va a restaurar y va a ser muy interesante ese segundo templo, ¿no? Que se va a ser reconstruido, todo lo que sucederá de aquí en más, que se mantendrán en este tiempo de entre los testamentos, que algunos le llaman tiempo de silencio, pero Dios nunca hace silencio, ¿no? Si Dios sigue hablando, pero en este tiempo donde no hay ningún libro de la Biblia escrito. Hay libros que algunos lo pusieron, tipo los católicos lo pusieron, que fueron escritos en este periodo, pero no entraban dentro del canon para el cual nosotros creemos, ¿no? Pero hubo como, no se escribió nada en ese tiempo hasta Mateo, ¿no? Hasta el libro de Mateo donde empezamos a leer nuevamente y ese eslabón, Joaquín, nos trae para ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sacamos de hoy? Bueno, debemos tener una base firme en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vimos a través de todos estos reyes que aquellos que obedecieron la palabra de Dios, Dios tuvo comunión con ellos y los cuidó y los llevó por buenos lugares, los hizo restaurar. Josías es ese ejemplo, ¿no? Cuando se encuentra con la palabra de Dios, él la escucha, la obedece y hay toda una transformación, una reforma, ¿no? Que lo vimos la clase pasada, ¿no? Es fundamental tener bases firmes en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios también venga y trabaje en nuestros corazones para que restaure, para que corrija aquellas cosas que están mal, para no llegar a ese límite de ser deportados, de ser llevados a esos lugares donde no queremos ser llevados, ¿no? Para la corrección, ¿no? Pero es importante tener en cuenta siempre la palabra de Dios y prestarle atención y prestarle oídos, ¿no? Siempre servimos a alguien, ¿no? Uno puede decir, yo soy libre y no quiero seguir a Dios, quiero seguir mi vida. En realidad, cuando decimos eso, siempre estamos sirviendo a alguien. Servimos a esta cultura, servimos a lo que nos da medios de comunicación, servimos a otros dioses, entre comillas, ¿no? A otros sistemas religiosos, servimos a personas, pero nosotros somos llamados a servir a Dios. Somos llamados al servicio de nuestro Señor, ¿no? Somos llamados a servirle a Él, ¿no? Cuando venían estos reyes y les cambiaban de nombre a los gobernantes, terminaban sirviendo a esos reyes, siendo el pueblo de Dios que tendrían que estar sirviendo a Dios, viviendo en esa libertad que Dios da, pero sin embargo terminaban siendo oprimidos por los demás a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de alejarse de Dios, a causa de salirme del agua como el pez. Dios mueve los hilos de la historia para cumplir el plan eterno. Lo vimos a lo largo de todos los reyes. Vemos Dios usando a Nabucodonosor, Dios usando a las otras naciones, Dios transformando el mundo para que sucediera esto, ¿no?
los asirios, cuando llevaron el norte, los esparramaron, hicieron que esa nación desapareciera como nación y perdiera su identidad. Los babilonios funcionan de diferente forma. Por eso fue importante que Dios manejara todos esos hilos para que cuando Judá fuera llevada cautivo, no se rompiera, no se perdiera todo esto que se va a generar después con las sinagogas, con el seguir estudiando la palabra de Dios, con seguir copiando la palabra de Dios para mantenerla viva. Fue necesario ese ambiente que Babilonia le daba, ¿no? Dios da el castigo, Dios cumple su juicio, pero a la vez cuida a través de la historia todas estas cuestiones. Así que cuando escuchamos de guerras, escuchamos de líos en la televisión, de ese lío que hay en Siria ahora, que no sabemos quién es quién, que hay unos por un lado, otros por otro, este lío que hay en Israel, todas estas cuestiones que van pasando, que pueden salir la bomba atómica, nunca nos olvidemos que Dios es el que está manejando los hilos de la historia. Y por alguna cosa está sucediendo todo esto. Y bueno, y tenemos que respetar. Y si pasamos los límites, si pasamos esa línea y necesitamos ser restaurados, necesitamos ese castigo para ser restaurados, bueno, sigamos el consejo de Jeremías le daba a la gente, ¿no? A los gobernantes. Dejen que Dios cumpla su plan. Dejen que Dios restaure y transforme y que lleve su tiempo, ¿no? Van a pasar estos 70 años, pero después esto se va a terminar. Bueno, agachemos la cabeza, reconozcamos que nos equivocamos y dejemos que Dios transforme nuestras vidas y quite esas idolatrías que hay en nuestras vidas, ¿no? Es un ejemplo muy grande este que nos enseña Dios. Y bueno, y cuando miramos el Antiguo Testamento, como dijimos, el Antiguo Testamento nos deja claro que el ser humano en ninguna de las posiciones que puede estar puede cumplir el honrar a Dios por sí solo o el vivir una vida plena como debe vivir, sino que el ser humano ha fracasado en todos los estamentos de la vida. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera para restaurarnos a la comunión con Dios, para que podamos en sí vivir como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, en el reino de los cielos, que es el reino gobernado por nuestro Señor. Bueno, eh, capaz que se aburren un poco con este final, pero bueno, había que trazarlo, había que llegar a esta conclusión. Pero bueno, si quieren compartir algo, comentar algo, qué sensaciones le quedan, qué les pasa por sus cabezas, por sus corazones en estos momentos. Si quieren corregir algo también o aportar algo, abran sus micrófonos más. ¿Sí? No, yo me quedé pensando, porque el versículo clave de esta lección es el 24:3, este, que allí dice que estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés. O sea, la figura de Manasés, ¿no? El líder que reinó 50 y pico de años, y que dejó, bueno, una huella muy amarga y que, bueno, ya venían condicionando otros reyes, ¿no? Pero acá es como dijiste vos, es como que la gota que desbordó el vaso, ¿no? Manasés, a pesar de que él después tuvo un cambio, se arrepintió, pero como que dejó una herencia realmente muy difícil de levantar, ¿no? Muy, deteriorada, digamos, que obviamente llegó a todo el pueblo, ¿no? Qué importante la persona que está arriba, ¿no? La persona que es líder, la persona que dirige, ¿no? La persona que realmente va marcando la vida de otros, ¿no? Sin duda, ¿no? Pensamos a veces los gobernantes, ¿no? Cuánta responsabilidad ante el Señor, ¿no? Van a tener, ¿no? Ahora que tenemos nuevos gobernantes, cuánta responsabilidad ante el Señor, ¿verdad? Cuántas huellas buenas o muy dañinas pueden dejar, y no solamente eso, sino que perduran, ¿no? Perduran en el tiempo, perduran en el tiempo porque generan hábitos de vida, pautas de vida, formas de manejarnos, ¿no? Realmente, ¿no? Cómo marca un líder, ¿no? Y por otra parte, pensaba en el hecho
que cómo querían un rey ellos, ¿no? Los judíos querían un rey, querían ser como las demás naciones, ¿no? Y bueno, y eso fue de alguna manera alejarse de Dios. Y cómo también a nosotros se nos enseña que a veces el mundo sin duda a veces puede ser muy atractivo, pero querer tener costumbres similares al mundo nos aleja muchísimo de Dios, ¿no? Entonces como que encuentro un paralelismo importante ahí, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el Nuevo Testamento, porque sin duda eso nos aleja de Dios, ¿no? Y ese deseo de tener un rey como todas las demás naciones, finalmente los alejó de Dios, ¿no? Que después no tuvieron, ¿no? Después, cuando regresaron a construir el templo, no tuvieron más reyes, Ujú. más rey. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Mabel, Martán. Las consecuencias devastadoras del pecado, ¿no? No solo en la persona, sino en todos los que nos rodean, trayéndolo a nuestra vida, ¿no? Cómo tenemos que mentalizarnos, porque nuestros pecados no solo nos afectan en forma personal, sino que pueden afectar familias, en este caso naciones. Hoy en día, bueno, después del sacrificio de Cristo, cada uno tiene responsabilidad por su pecado, pero las consecuencias quedan. Y es muy difícil a veces poder dar vuelta a todo eso, ¿no? En este caso, toda una nación que adquirió hábitos de adorar otros dioses. Sí, y quién sabe, uno trata de reordenar todo aquello que uno hizo mal antes, ¿no? Tenemos el perdón del Señor, ¿no? Ya, pero uno Eso estando sí, eso acá, sí. uno trata de reordenar aquellas cosas, ¿no? Y capaz no nos da el tiempo en la vida para reordenar, ¿no? Como podemos ver el ejemplo de algunos de los reyes, ¿no? No da el tiempo y bueno, sí, sí, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, ¿no? Más allá Y del... el daño que se hizo a veces no se puede dar vuelta, no Claro. se puede revertir a veces el daño. Sí, claro, claro. Por más que uno cometa un algo que pueda afectar a otra persona, hasta en tema judicial, y capaz que uno va preso y todo lo demás, paga su culpa, pero que el daño quedó, ¿no? Llegó el perdón, ¿no? Pero está, el daño quedó y bueno, eh, no es fácil, no es fácil, pero bueno, Dios también está en todos esos detalles, ¿no? Dios está en todos detalles. Por eso también somos llamados a vivir esa vida responsable como cristianos, ¿no? Porque siendo cristianos también nuestras decisiones tienen consecuencias. A veces nos enojamos y decimos cosas que no teníamos que decir o tomamos decisiones que no debiéramos tomar, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, ¿no? A veces como que ponemos al Espíritu Santo a un costadito y decidimos nosotros, ¿no? No lo escuchamos, ¿no? Esas cosas también tienen consecuencias, ¿no? Tienen consecuencias para nosotros personalmente, para nuestra familia y para nuestras congregaciones, ¿no? Para la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces, como que también tenemos que cuidar esas cosas, ¿no? Y si metimos la pata, tratar de ordenar lo mejor posible, pedirle a Dios que restaure todas estas cuestiones. Y pensemos en el ejemplo de Saúl, ¿no? Ujú. A ver, Bartán. Digo, me acordaba del ejemplo de Saúl. O sea, él perdió la vida, los hijos, y, y el pueblo se fue a esconder en las cuevas. Sí, son ejemplos que son duros, ¿no? Son duros, pero bueno, sabemos que alejado de Dios nada podemos hacer, nada podemos hacer. Bien, Estoy bien. pensando también perdón, Sí, dale. perdón, estoy pensando en cuántos pastores se han descubierto que tenían cosas oscuras en sus vidas y que por culpa de ellos mucha gente se alejó y dejó de creer en el Señor, ¿no? Eso es catastrófico, como consecuencia de pecados serios en la vida. Dios los restaura si se perdonan, si piden perdón, si se arrepienten.
pero ellos nunca más van a poder volver al ministerio. Claro. Pueden volver a la congregación y ser restaurados, pero no pueden volver más al ministerio y aparte toda esa gente que se perdió por causa de la conducta de ellos, que tenemos unos cuantos ejemplos, ¿no? Mm. Muy bien. O sea, cuando servimos al Señor tenemos que cuidar muchísimo nuestra vida, tenemos que ser más estrictos que el resto de las personas. Uno cuando está al servicio de Dios tiene mucha responsabilidad. Jesús dijo que la ley se resumía en dos cosas, ¿no? Amar a Dios con todo lo que somos, cuerpo, alma, espíritu y fuerza, y amar al prójimo como nosotros mismos. Y esta es la medida, esta es la medida, ¿no? Entonces cuando vamos a hacer algo, tenemos que usar esta medida, ¿no? Cuando vamos a decir algo, y no sé, sé que a todos nos cuesta, ¿no? Pero bueno, tenemos que acordarnos siempre que esta es la medida, ¿no? Esto lo haría para mí mismo, esto lo diría a mí mismo, esto le diría a Dios. Hay que pensarlo, ¿no? Hay que reflexionar y pensar dos veces antes de hablar, ¿no? Y es muy buena cosa refrenar la lengua, ¿no? Refrenar la lengua cuando uno va a decir algo, y pensarlo varias veces antes de decirlo, ¿no? Eh, no lo estoy hablando desde un punto de un crack, sino de alguien que le cuesta también a veces refrenar la lengua, ¿no? Todo, Fruto del espíritu, ¿no? sí. Y bueno, El eso, fruto del espíritu es dominio propio. sí. Dominio propio es eso, pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. A veces no lo hacemos, somos impulsivos y nos cuesta caro. A mí me quedó también eso que decías en las aplicaciones de que siempre servimos a alguien, ¿no? Y es tal cual. De la misma manera que siempre adoramos a alguien, ¿no? Tenemos esa necesidad de adorar que tiene mucha relación con el servir, ¿no? O sea, hay como un sentido de autoridad también hacia nosotros, ¿sí? Hacia el ser humano, ¿no? Entonces, si no tenemos la autoridad correcta, si no adoramos al Dios correcto, vamos a adorar otros dioses, otros, otras cosas que nos van a llevar por un camino errado, ¿no? Y de la misma manera el servicio, ¿no? Si no servimos realmente al Dios correcto, vamos a servir otras cosas. Y Claro, eso va a condicionarnos y a hacernos, habituarnos a otra forma de vida también, que nos lleva por mal camino, ¿no? claro. Aunque creemos que somos absolutamente independientes, no es así, no lo somos. Hay un montón de cosas que nos rodean y que nos condicionan. Bien, para cerrar, vamos a cerrar con algo así, pum para arriba, positivo, ¿no? Dios es el dueño de la historia, Dios es el dueño de la historia, y si bien esto es feísimo lo que sucedió, pero redunda en algo bueno, redunda en la salvación del ser humano, porque todo termina en Jesucristo, en su obra perfecta, y Dios está a cargo, y Dios quiere lo mejor para nosotros, y Dios quiere restaurarnos, cambiarnos, transformarnos, usarnos. Él no mandó ángeles a que estuvieran acá predicando el Evangelio, nos mandó a nosotros. Y Él nos cambió, nos transformó y nos dejó acá como heraldos, como sal y como luz. Y para eso estamos, ¿no? Para llevar el Evangelio, para hacer esos Jeremías, esos Isaías, capaz que somos despreciados de alguna cosa de esa, pero lo más lindo es llevar la voz de Dios en nuestras palabras, ¿no? Es ser ese faro en este mundo oscuro, ¿no? Esa luz, esas luminarias en esta Montevideo oscura, ¿no? Así que quedémonos con eso, que todo tiene un propósito y Dios lo está llevando por ese camino y Dios nos está transformando, nos está restaurando y nos va a llevar a que seamos esos instrumentos en sus manos.